Hola, bienvenidos al tutorial de la instalación de Worry-Free Business Security 6 para el Security Server y el Security Dashboard. Mi nombre es Jorge Osorio y vamos a comenzar este tutorial. Lo primero es poder hacer un pequeño checklist previo a la instalación. Este checklist incluye revisar o realizar una prueba piloto, la revisión de cada uno de los componentes de Worry-Free, determinar dónde se instalará el Security Server y los requerimientos de hardware del Security Server del Security Dashboard. Cuando vayamos a realizar la prueba piloto, es recomendable se implemente en una red alterna que tenga el cliente o en unas computadoras que tenga el cliente que se puedan utilizar para probar de la misma red de producción. Esto con toda la intención de no hacer ninguna afectación a la operación que tenga el cliente. Estas computadoras que se elijan, por supuesto que no corran procesos ni aplicaciones primordiales para el negocio, para que no vayamos a tener ninguna afectación y podamos hacer las pruebas de la mejor manera. Por supuesto que también cumplan con los requerimientos mínimos de hardware para realizar una buena demo. ¿Cuáles son cada uno de los componentes de Worry-Free? Está el Security Server, que es el componente principal de la solución. Security Server contiene al Security Dashboard y solamente se instala una vez en la red del cliente, y es lo que vamos a instalar ahora. El Security Dashboard, por supuesto, es la consola de administración centralizada, también solo se instala una vez y es lo primero que instalo en Worry-Free Business Security 6. Después se hace la instalación de Client Server Security Agent. Este es el componente del antivirus, el componente de seguridad para todas las estaciones de trabajo y servidores de la empresa. Y al final el Messaging Security Agent, que es el componente que se implementa en el servidor Microsoft Exchange. Solo se instala en los servidores Microsoft Exchange y sirve para el filtrado del correo electrónico. Después vamos a determinar dónde se instalará el Security Server. Este punto es importante, dado que hay que tomar en cuenta si la infraestructura de la red tenemos que hacer algún cambio porque haya algún firewall, algún roteador en medio del Security Server y las otras estaciones de trabajo que se van a estar comunicando con este Security Server. Vamos a ver algunos requerimientos de hardware y de software que necesitamos para poder hacer la implementación del Security Server y del Security Dashboard. El Security Server, estos son los requerimientos mínimos de hardware. Recordemos que en esta misma computadora vamos a implementar el Security Dashboard. Después vienen los sistemas operativos compatibles y soportados para poder hacer esta implementación. Estos sistemas operativos también están soportados en 64 bits y como podemos observar en la lista, no es necesario que se tenga un sistema operativo con arquitectura de servidor, dado que también se puede implementar en un Windows XP o en un Windows Vista. El Security Dashboard va a requerir el servidor web. Este servidor web puede ser un IIS o servidor web de Apache. En el caso del IIS lo tengo que tener previamente implementado antes de ejecutar el instalador del Security Server, y el servidor Apache ese no lo tengo que tener implementado dado que el propio instalador de Worry-Free ya trae este servidor web de Apache. Después, para poder hacer la visualización de la consola web, por supuesto necesito un explorador web, en este caso que sea el Internet Explorer 6 o posterior. Necesito un lector de PDFs, esto para poder ver los reportes, y necesito el requerimiento mínimo de pantalla es que sea una pantalla de 1024 x 768 para tener una mejor visualización de la consola. Esta consola web yo la voy a poder acceder desde cualquier punto de la red. Durante la instalación, el asistente nos va a pedir algunos parámetros. El primero y más importante es el Security Server puede instalarse de dos maneras. Una es a través de la dirección IP. Cuando se escoge esta manera, necesitamos tener una dirección IP estática en este servidor o en esta computadora. O cuando elegimos la parte del nombre, necesitamos que estén habilitados los protocolos de NetBIOS o a través de un servidor de nombres de dominio. El siguiente parámetro es el proxy. En caso de existir, también nos lo va a solicitar el asistente. El siguiente parámetro es nuestro servidor de correo que vamos a utilizar para el envío de notificaciones. Nos van a pedir dos passwords, definir dos passwords. Uno es para poder entrar a nuestra consola, al Security Dashboard, y el otro es para poder desactivar o desinstalar el Client Server Security Agent, como tal, el antivirus en cada una de las computadoras. Y el último parámetro es lo que ya hemos mencionado, la opción de elegir entre IIS o Apache como servidor web y los puertos TCP/IP que se van a utilizar para acceder a esta consola. Vamos a pasar al proceso de instalación. Ok, aquí ya tengo iniciado el asistente. Esto recuerden de dónde pueden descargar el instalador desde www.trendmicro.com/download. Desde ahí pueden descargar el instalador o también desde nuestro portal para canales.
Ahí voy a aceptar los términos de la licencia. Lo primero que hace el instalador es recopilar información, espacio en disco duro, información de la tarjeta de red, nombre, direcciones IP, cuántas tarjetas de red. Toda esa parte recopila la información para hacer una instalación más sencilla y más simple. Después, en esta pantalla aparece qué tipo de activación voy a hacer del producto. Para la explicación de estos tres tipos de activaciones y todos los tipos de licencias que hay, también hay un tutorial que pueden encontrar en nuestro portal para canales. En este caso yo voy a escoger la versión de evaluación sin Email Reputation Services, que me permite utilizar el producto sin la necesidad de poner un Activation Code y utilizarlo por 30 días. Lo primero que nos pregunta el instalador es acerca de si quiero o no realizar una búsqueda de amenazas en esta computadora. Yo le voy a decir que sí. Una vez terminado el análisis del sistema en busca de las amenazas, nos va a preguntar qué tipo de instalación vamos a hacer. En este caso vamos a hacer una instalación personalizada para mostrar cada una de las pantallas que nos pueden salir en el proceso de la instalación. Aquí nos explica cuáles son los pasos para hacer la instalación y bueno, lo primero que vamos a configurar son nuestros parámetros del Security Server. Como ya lo veíamos en la presentación de PowerPoint, aquí nos está pidiendo cuál es el nombre del dominio o la dirección IP. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo voy a acceder a mi Security Server? ¿Por nombre de dominio o por dirección IP? En este caso vamos a seleccionar que es por dirección IP. Yo ya cuento con una dirección IP estática. ¿Ok? Y también la ruta en la cual, digamos, ya en el sistema de archivos se va a implementar el producto. El grupo, esta es otro parámetro que me pide, que es si lo quiero implementar con IIS o instalar con el servidor web de Apache. Como lo comentábamos también en la presentación, esta opción aparece deshabilitada porque no tengo implementado IIS en este servidor Windows 2003 y lo que vamos a hacer es ocupar el Apache. No lo tengo que tener instalado, este Apache se va a instalar automáticamente. Y bueno, lo que nos pide aquí cuáles son los puertos por los cuales yo voy a acceder a la consola. El puerto HTTP y que utilizan los agentes del antivirus para acceder a la consola es el 8059 por default. Y el puerto que yo utilizo para acceder a establecer una conexión segura con la consola es el puerto 4343, que también es un puerto por default. Esos puertos se pueden modificar en esta parte o se pueden dejar los puertos por default que están aquí marcados. Después nos pregunta acerca de si tengo algún servidor proxy en la red. En este caso no hay ningún servidor proxy en la red. En este caso tampoco voy a definir nada, dado que no hay ningún servidor proxy en la red. Después nos pide los parámetros del servidor de correo que yo voy a utilizar para mandar las notificaciones. Tanto la parte del proxy, tanto la parte del servidor SMTP o el servidor de correo para las notificaciones se pueden configurar después ya en nuestra consola. Estas son las contraseñas que nos pide. Una contraseña es para poder acceder a nuestra consola web y la otra contraseña es para desactivar o desinstalar el agente del antivirus como tal el Client Server Security Agent de las computadoras de los usuarios. Después nos marca automáticamente la integración con Smart Feedback o los comentarios inteligentes en español. Permite enviar desde las computadoras de los usuarios nuevas muestras de amenazas que no tengamos incluidas en nuestras bases de datos. Lo único que recomendamos aquí es escoger el tipo de negocio al cual se dedica el cliente. En este caso yo voy a escoger negocio de inmuebles. Por default viene marcado la opción de instalar el Client Server Security Agent. Por supuesto, este es el componente del antivirus para instalarlo también en esta computadora y la opción que me da es poder instalar Messaging Security Agent. La instalación de Messaging Security Agent la pueden encontrar ustedes en el tutorial llamado así, instalación de Messaging Security Agent. Lo único que vamos a dejar marcado y es la recomendación es que en esta computadora también se instale el componente de antivirus al finalizar la instalación.